El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de iniciación moción de los diputados señores Undurraga, Don Francisco, Alessandri, Ibáñez, Joanet, Lavé, Longton y Santana, y de las diputadas señoras Ahumada, Orsini y Osandón, que modifica el Código del Trabajo en materia de sanción por incumplimiento de normas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Proyecto de iniciación moción de los diputados señores Durán, Don Eduardo, Beltrán, Durán, Don Jorge, Rey, Rivas y Sepúlveda, y de las diputadas señoras Del Real, Marzán y Morales, Doña Carla y Muñoz, que modifica diversos cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Proyecto de iniciación moción de los diputados señores Cuello, Giordano, Ibáñez, Santana y Ulloa, y de las diputadas señoras Acevedo, Castillo, Chicardini y Orsini, que modifica el Código del Trabajo para prohibir la subcontratación de empresas en empresas de carácter estratégico. Proyecto de iniciación moción de las diputadas señoras Osandón, Cordero, Fríes, Morales, Doña Carla, Olivera, y de los diputados señores Alinco, Castro, Ilavaca y Undurraga, Don Alberto, que modifica la ley número 21.431, que regula el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios en relación con el uso y registro de vehículos motorizados para la prestación de estos servicios. Oficio de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, a través de la cual da respuesta a oficio de la Comisión respecto a las interrogantes asociadas a la organización y desarrollo de los diálogos ciudadanos para la reforma del sistema de pensiones. 4 oficios del señor secretario general de la Corporación, a través del cual comunica que la Corporación, que la Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión del día de hoy, accedió a la solicitud de la Comisión en orden a refundir y, en consecuencia, a tratar conjuntamente los siguientes boletines. Los boletines números 11.251, 11.252, 11.265, 11.999, todos -13 referidos a la regulación del derecho a la cuna. Asimismo, los boletines números 12.904, 14.501, ambos -13 referidos a la extensión del fuero maternal al padre. Del mismo modo, los boletines números 11.769 y 11.828, ambos -13, sobre integración familiar en el lugar de trabajo, y los boletines números 11.262, 11.567, 11.596, 11.791 y 13.271, que regulan el permiso postnatal parental. Una carta del diputado señor Francisco Undurraga, por medio de la cual solicita se pueda considerar para una futura tabla el proyecto de ley de su autoría y de varios diputados integrantes de la comisión, que modifica el Código del Trabajo en materia de sanción por incumplimiento de normas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Y por último, señor presidente, un reemplazo, esto es un reemplazo de la diputada señora Carolina Tello, en reemplazo del diputado señor Luis Cuello durante la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. El acta de la sesión número 11 se da por aprobada. El acta de la sesión número 12 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto, en una primera media hora, recibir 2 audiencias, la voy a decir inmediatamente, y después de esa media hora poder continuar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de la diputada señora Maite Orsini y Joana Pérez, de la ex señora diputada Camila Vallejo, de los señores diputados Raúl Leiva, Juan Santana y Gonzalo Winter, y los ex señores diputados Tomás Fuente, Gonzalo Fuenzalía, Tucapel Jiménez y Gabriel Silver, que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, correspondiente al boletín 14624-13. Para esta sesión ha sido invitado como nuestra oportunidad el Ejecutivo, que no ha llegado. Bien, decía que en la primera media hora recibir audiencia. Vamos a tratar de ordenar de esa forma las distintas comisiones, salvo cuando tengamos urgencia en alguna ley, de manera tal de ir despejando las distintas audiencias que nos han solicitado y dar esa posibilidad de recepción. Entonces hoy día vamos a recibir en audiencia al señor Bruno Geraldino, presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago de Chile, quien expondrá respecto a la precarización laboral
a que están expuestos más de 2.000 profesores y profesoras por horas de clase en la Universidad de Santiago de Chile. Y después vamos a recibir en audiencia al señor Roberto Pizarro Tapia, presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Talca, quien expondrá acerca de una serie de violaciones a la dignidad de las personas y sus derechos laborales al interior de dicha casa de estudio. Entiendo que ya están ambos ya conectados, ¿no? Previo a ello, y por un olvido, no di la palabra en varios, así que, porque no viene aquí. ¿Ah? Señor secretario, claro, la culpa es del secretario. Sí, la verdad es que empezamos mal a dar. Así es que se ofrece la palabra en varios como siempre lo teníamos pensado. Don Andrés. Ahí sí. Cortito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera solicitar un oficio dirigido al Contralor Regional de Valparaíso, el señor Ricardo Betancourt, respecto al caso de don Pedro Sepúlveda Jorquera, quien fuera desvinculado como funcionario del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Frente a ello, él presentó un reclamo contra la resolución del hospital que ordenaba la no renovación del contrato y la Contraloría Regional lo acogió ordenando su restitución de funciones, pero posteriormente la directora del hospital presentó un recurso de reposición en contra de dicha resolución, frente a la cual la Contraloría acogió la reposición interpuesta por considerar que se aportaron nuevos antecedentes. En razón de ello, en enero de este año, del 2022, el señor Pedro Sepúlveda presentó un nuevo recurso de reposición en contra de esta última resolución. A la fecha, lamentablemente, no tenemos respuesta de la Contraloría, por lo que solicito al Contralor, por su intermedio, presidente, informar sobre el estado de resolución del recurso y darle la continuidad en el más breve plazo posible. Gracias. Muy bien, lo enviamos de acuerdo a lo solicitado, entonces. Bien. Gracias. Diputado Leal. Presidente, poder pedir un oficio hacia el Ministerio de Educación, específicamente la Seremi de Educación de la Araucanía. Existe una obra de una escuela básica que se llama Rucapangui, en la comuna de Cholchol, cuyas obras fueron abandonadas hace 2 años a la fecha. Esas obras no se han retomado y lo más grave es que hay muchos trabajadores que están hasta la fecha sin que se le paguen sus remuneraciones. Las boletas de garantía no fueron cobradas oportunamente por el mandante. Por lo tanto, pido que se oficie a esa Seremi de Educación objeto de informe el estado actual que están los trabajadores de la obra, ellos como entidad financiera del proyecto. Muy bien, gracias. Oficiamos de acuerdo a lo solicitado. ¿Alguna otra palabra en varios? Muy bien, partimos entonces con las audiencias. Señalarle a los invitados, al señor Bruno Geraldino. Perdón, no había visto, diputada Chicardini. Sí, presidente, no sé si es que usted me permite leer una carta de un funcionario que creo que para nosotros como miembros de la Comisión de Trabajo tenemos que tener presente, porque creo que es parte de un debate más profundo que vamos a tener que dar de cuáles son también las condiciones que el propio Estado de Chile le entrega, ¿no es cierto?, en este caso a trabajadores y trabajadoras. Voy a tratar de hacerlo más breve. Mire, el día lunes 16 de mayo, una carta que envía el propio trabajador de este año, me reúno a las 8:30 de la mañana en las dependencias de la Dirección Regional del SAC, en la región metropolitana. En las dependencias de la dirección acude, ¿no es cierto?, en este caso la directora del SAC, Rebeca Castillo, la asesora jurídica, Carla Valverde, y la jefa de campaña de la Mosca del 2022, que es el señor Sergio González. En dicha instancia, la directora pasó a leer de forma explicativa, punto por punto, la carta que él envió en algún minuto, de hecho fue el 14 de mayo para ser exacta, donde responde a propósito de varios reclamos que hace este trabajador. Luego del intercambio de ideas y planteamiento, la directora reconoce la falta de recursos, materiales físicos para mejorar el desarrollo de las actividades que el personal tiene, ¿no es cierto?, en este caso en condición de honorarios, las que se resumen en baños sucios y mal estado, escasez de duchas y camarines, que son 4 duchas para 400 trabajadores, se tienen que cambiar ropa en la calle, 30.000 pesos mensuales para almuerzo, que de hecho tienen que rendir boleta y no pueden exceder los 5.000 pesos, no hay casino en terreno, se deben utilizar la junta de vecinos, no hay baños en terreno, por lo tanto tienen que ir de acuerdo a la voluntad de cada vecino para poder entrar a sus hogares para pedir el baño, precariedad en las instalaciones, etcétera, etcétera. En la reunión la directora reconoce falta administrativa y de infraestructura, pero enfatiza que no hay más recursos, ya que ello finalmente lo que queda de remesa poco menos de lo que le establece la DIPRE, en estricto rigor, es lo que hay de recursos. Finalmente el reclamo de este trabajador, donde él señala de que no se está cumpliendo su contrato en calidad de experto,
y solo realizó labores de aseo y ornato. Junto a su asesora jurídica, señala que estas acciones no tipificadas en el contrato ni en instancia algunas son las que justamente se cuestionan y se observan, ¿no es cierto? En este caso, presidente, la consulta que en estricto rigor hace el trabajador, porque este es un programa que desarrolla el SAC con respecto a la mosca de la fruta. Pero fíjese usted que la particularidad es que el Estado paga esta labor que desarrollan trabajadores, pero para privados. Entonces, lo que yo no entiendo, presidente, es que cómo hoy día con platas fiscales, con recursos de todos los chilenos y chilenas, estamos entregándole pésimas condiciones laborales a trabajadores que le prestan servicio a la empresa privada. Yo lo que me pregunto, presidente, es por qué en este caso no la empresa privada podría entregar apoyos para condiciones mínimas, que estamos hablando de dónde se cambian de ropa, dónde comen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué yo quizá a lo mejor me demoré un tiempito, presidente, pero en algún minuto creo que vamos a tener que revisar cómo se están ejecutando los programas que hoy día, ¿no es cierto?, financia el Estado, a quiénes se les presta el servicio, porque si sabemos a todas luces que el Estado es el peor empleador, ¿no es cierto?, de nuestro país, que tenemos ahí una deuda, pero lo que no se entiende es que en este caso, cumpliendo funciones que en este territorio le beneficia a un privado, a grandes empresas, estamos hablando de grandes agrícolas, no se puede tener algo de delicadeza con este tipo de situaciones. Presidente, yo mandé varios oficios, nos respondieron del SAC, y yo no sé si es que en algún minuto, porque no me satisfacen para nada las respuestas, podemos dar espacio a lo mejor para que podamos escuchar algunas de estas y tantas otras denuncias y poder canalizarlas para detectar en estricto rigor estos vacíos y estas injusticias que se generan y ver cómo esta comisión también puede generar los puentes para poder resolver o subsanar, ¿no es cierto?, estas situaciones. Ese es más o menos lo que yo le quería plantear, presidente, no quería dejarlo pasar. A veces estas denuncias quedan un poco aisladas, pero créame que si usted lo ve a nivel nacional, me imagino yo que deben ser muchos los trabajadores y trabajadoras que deben estar en esa misma condición, avalados por el Estado chileno, con recursos fiscales y que muchas veces quedan, ¿no es cierto?, en el anonimato. Eso es lo que quería en realidad plantear en esta comisión, presidente. Gracias. Ok, gracias, diputado. Si después nos puede hacer llegar esa carta para que quede en el acta y señalar, y a propósito señalarle a todas y todos los diputadas y diputados, que salvo que haya urgencia, vamos a tratar de que la primera media hora sea de audiencias. Cuando haya urgencia no las vamos a poder tener. Entonces, eso como otros que están hoy día en el listado de audiencias pendientes, los vamos a ir recibiendo todas las semanas. ¿Algo más en varios? Diputado Sauerbaum. Presidente, bueno, como somos tan buenos para criticar permanentemente, ¿cierto?, el actuar del gobierno o de las autoridades respectivas, yo hoy día, al contrario, quiero agradecer la rápida acción que ha tomado la Dirección del Trabajo en la región de Ñuble. Nosotros hicimos una denuncia respecto a una empresa agrícola que estábamos muy, digamos, preocupados por la calidad del trabajo que estaban desarrollando las temporeras. Hoy día hay distintas actividades agrícolas que se están desarrollando en este momento, muchas de ellas de cosecha todavía, y fue bastante dramático el caso que se nos presentó con mujeres trabajando de rodillas, literalmente recogiendo nueces, con las rodillas destruidas. Realmente fue muy fuerte cuando se nos hizo la denuncia. Nosotros hicimos la denuncia inmediatamente a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo en unos pocos días fue a la empresa agrícola, los fiscalizó y los multó con una multa bastante importante de más de 13 millones de pesos y se comprometieron en los próximos días a mejorar las condiciones. Yo quiero agradecer la efectividad, porque uno espera eso como mínimo, ¿cierto?, en condiciones laborales muy difíciles. Trabajan nuestras mujeres del campo. Hoy día tenemos
le cuento también a los que no lo saben, hace muchos años que estamos discutiendo un estatuto laboral agrícola que está todavía detenido en el Senado, que lo aprobamos en la Cámara de Diputados hace unos años atrás, justamente por estas situaciones, porque el mundo del campo tiene condiciones laborales muy distintas a las de las zonas urbanas y creemos que se merecen un estatuto laboral que efectivamente se haga cargo de su situación. Así que yo solamente, presidente, agradecerle a la Dirección del Trabajo de la región de Ñuble porque ha tomado rápidamente la denuncia y ha hecho la multa respectiva y también se han tomado medidas para que las trabajadoras trabajen en mejores condiciones. Gracias, diputado. ¿Algo más en varios? Ok, vamos entonces a la orden del día. Vamos a empezar con la audiencia. Le advierto a los invitados que está sesionando en paralelo una sesión especial de la Cámara. Es posible que nos interrumpan y en ese caso tengamos que suspender por algunos minutos la comisión. Vamos a empezar escuchando al señor Bruno Geraldino, presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago, quien expondrá respecto a la precarización laboral a la que están expuestos más de 2.000 profesoras y profesores por horas de clases de la Universidad de Santiago de Chile, conforme a la solicitud de audiencia que él nos señaló. Y después el señor Roberto Pizarro, presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Talca, quien expondrá acerca de una serie de violaciones de la dignidad de las personas y sus derechos laborales al interior de dicha casa de estudio, en los mismos términos, digo esto, el título, en los mismos términos de cómo fue solicitada la audiencia. Por tiempo, no más de 10 minutos la exposición para que después podamos tener las distintas preguntas que puedan hacer los diputados y diputadas. Tiene la palabra don Bruno Geraldino. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. No sé si podré compartir pantalla. No tengo disponible para compartir. ¿Alguien me puede dar, por favor? Estamos ok. Ya, ok. Muy bien. Ya, se ve, ¿no? Bien. Ok. Esto, bueno, agradecer la invitación, así que parto con lo que tenemos que plantear. Bueno, yo quisiera comenzar explicando algo que nos ocurre y que básicamente es algo que seguramente también le pasa a muchas otras universidades del Estado, que es el concepto de autonomía, ¿ya? El concepto de autonomía está definido en la Ley 21.094 del 5 de junio del 2018 y dice relación con que las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica, ¿ya? Esto se traduce finalmente en fundamentalmente qué enseñar, qué investigar y cómo éstas se vinculan con el medio, ¿ya? Ahora, al interior de la Universidad de Santiago ha habido una prolongada lucha por la igualdad de derechos, tanto laborales como derechos políticos, ¿ya? Y eso es algo que muy poca gente lo sabe, digamos, ¿no? Y lamentablemente los derechos laborales son vulnerados, son precarizados, ¿ya? Y nosotros sostenemos entonces que efectivamente las universidades del Estado en particular, nuestra universidad, debiera estar obligada a respetar los derechos laborales y sociales. E incluso nos ha pasado a nosotros que en nuestras demandas, en nuestras exigencias, le hemos escrito a la autoridad y la autoridad muchas veces no contesta. De hecho, para dar un ejemplo, mañana recién se va a tratar una carta que nosotros le enviamos al rector como presidente del Consejo Académico sobre la participación de profesoras y profesores por hora en el Consejo Académico, y es una carta que nosotros le enviamos en octubre del año pasado. Y recién ahora se dignan a ponerlo en tabla para respondernos a nosotros. Bueno, insistimos hasta que hoy día ya está en tabla y mañana se va a discutir. Bueno, ¿qué más quiero decir respecto de la autonomía universitaria? Ha servido precisamente para discriminar, perseguir a funcionarios públicos y en particular a funcionarios académicos, ¿ya? Y precisamente se ha instalado el temor, como dice ahí, relaciones clientelares entre la autoridad y algunos académicos. Hay, digamos, un ejemplo claro de esto es que el actual rector lleva 16 años como rector. Entonces se instala también una cultura del abuso, con el temor, digamos, está el abusador y el abusado, digamos. El abusado no quiere reclamar mucho sus derechos porque efectivamente como su labor está precarizada, en cualquier momento, como tiene contrato, por ejemplo, semestral,
finalmente el semestre se le termina su contrato y el colega termina siendo despedido, exonerado de manera mañosa, porque efectivamente es un colega que puede estar haciendo varios años, un contrato semestral, pero precisamente cuando se acaba el semestre y se puso muy complicado porque reclamó por sus derechos, entonces finalmente es desvinculado, digamos, ¿no? Y por lo tanto nosotros sostenemos que existe una suerte de cultura del apartheid académico, ¿ya? Y ese apartheid académico justamente corresponde a una discriminación, contratos precarios, amedrentamiento, violencia psicológica, ¿ya? Y esa violencia psicológica dice relación con justamente abusos laborales, digamos, ¿no? Bueno, para poner los números, académicas y académicos por hora de clase hacemos más del 70% de las horas de pregrado, ¿ya? De las clases de pregrado. Somos 2.071 a la fecha y somos el 73,4%. Académicas y académicos de jornada son 749 y es el 26,6%. Esto es una mirada de la cantidad de profesoras y profesores por hora que han venido siendo contratados históricamente en la universidad y ya llevamos sobre los 2.000. ¿Ah? Más o menos ese es el número que se ha estabilizado porque al parecer esta manera de hacer las cosas es una especie de modelo de negocio que tiene la universidad en tanto en cuanto nosotros hacemos el trabajo de lo que es las horas de pregrado y por lo tanto en vez de contratar y sumar académicos de jornada, suman académicos por hora y de esa manera tienen una fuerza de trabajo precarizada, haciéndose cargo de lo que es la labor y la gran labor que significa el trabajo de clases de pregrado, ¿ya? Bueno, una de las cosas que yo quisiera referirme justamente es el concepto de esta noción de autonomía, ¿ya? Y en la noción de autonomía es como una especie de caparazón que le pone a la actual rectoría, y seguramente eso también está pasando en otras, sabemos que pasa en otras universidades del Estado, donde precisamente permite impedir, por ejemplo, que se den derechos políticos. Por ejemplo, el decreto de fuerza ley del año 81, que es el que actualmente nos rige, ya justifica todo tipo de atropello y discriminación y es justamente el que se aplica actualmente a discreción por parte de la autoridad. Por ejemplo, impide la participación de elecciones de rector, ¿ya? Y eso es algo que está consagrado ya en la ley 21.094 del 5 de junio del 2018, donde dice que todo aquel que cumple funciones docentes, académicas y con contrato regular puede votar. Nosotros tenemos, por ejemplo, buena parte de los profesores y profesoras por hora de clase tienen contratos a contrata, por lo tanto tenemos contratos regulares, digamos, ¿no? Y por lo tanto no hay derechos políticos. Bueno, ha habido exoneraciones sin evaluación ni justificación, ¿ya? Y por lo tanto hay cosas incluso que están pendientes en la justicia. El año 2012 se exoneró a 93, que fue el número de académico, y posteriormente algunos tuvieron algún tipo digamos, de situación de conversar esa situación. Finalmente fueron 50 un poco más de 50 los que fueron exonerados, pero todos ellos con una condición de que nadie sabe de qué manera fueron evaluados, nunca se hizo público las evaluaciones, etcétera. Bueno, y por lo tanto se imponen criterios y normativas de la dictadura por sobre la reciente ley 21.094 de universidades estatales. Quiero dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, ahora estamos de elecciones de rector y 24 horas antes el rector fijó cómo se va a definir el padrón y, por ejemplo, si ustedes ven acá en esto, eso es lo que está señalado como se solicita un pronunciamiento al Contralor General de la República, porque justamente el rector 24 horas antes de la constitución de la Junta Electoral firma un decreto, firma una resolución donde efectivamente define quiénes pueden votar y quiénes no, por ejemplo. Y eso se sobrescribe respecto de la ley 21.094, que es justamente la ley que rige a todas las universidades del Estado. Bueno, entonces podríamos decir, por ejemplo, el caso ya que estoy hablando de universidades del Estado, estas, por ejemplo, dicen, estas deben garantizar que en esta elección tengan derecho a voto todos los académicos con nombramiento o contratación vigente y que desempeñen actividades académicas de forma regular y continua en las respectivas instituciones. Bueno, buena parte de los 2.000 y tantos profesores por hora de clase que somos en la Universidad de Santiago, justamente tenemos este tipo de contrato y no tenemos derecho a voto, por ejemplo, y eso obviamente es una parte de la precarización
porque efectivamente no tenemos derecho a ser presentes nuestros derechos políticos. Bueno, el DFL 149 del año 81, que es el que todavía nos rige, fíjense, dice, son funcionarios académicos aquellos que realizan actividades de docencia, investigación y desarrollo de creación artística. O sea, incluso hasta la dictadura podría reconocernos, ¿no? Pero ellos igual nos aplican un artículo 29 que se agrega, que dice existirán además personal nombrados por hora de clase para colaborar, y nosotros claramente no es que colaboramos, nosotros firmamos actas de nota, llevamos alumnos memoristas, tesistas, o sea, hacemos las mismas actividades que nuestros colegas de jornada. Bueno, exoneraciones injustificadas, más de 50, yo ya lo mencioné, incluso a 3 meses del estallido social se echó a 5 académicos de la Facultad de Administración y Economía, sin ningún fundamento. Todos ellos ganaron, uno de ellos ganó en la Contraloría General de la República y los otros 4 en la Corte Suprema, ninguno de ellos fue reintegrado. Y fíjense con el agravante que el rector que se da el lujo de justamente, por ejemplo, el caso de la autonomía, la usa para decir esto es autonomía de la universidad, incluso recurrió de recurso de protección en contra del Contralor General de la República. ¿Eh? Bueno, no voy a mostrar el documento, pero ahí está. Y también tenemos ahí la respuesta que dio el Contralor al recurso de protección que puso la universidad. Bueno, obviamente no fue aceptado. Pero fíjense cómo esto es una especie de colonia dignidad, donde nadie puede tocar aquello que se está ocurriendo y que justamente se vulneran los derechos laborales de nuestros colegas, digamos, ¿no? Bueno, el rector hace uso, por ejemplo, de recursos públicos para defenderse justamente de todo esto. También tenemos la referencia, recurre a bufete de abogados, etcétera, y obviamente eso es incurrir en recursos públicos para defender sus propios intereses y mantener este tipo de prácticas de precariedad laboral. Tipos de contrato con continuidad semestral y honorarios que existen actualmente, siendo que la ley 21.094 exige que de ahora en adelante no hayan contratos honorarios. Y lamentablemente ha habido un lobby sistemático de las universidades del Estado para ampliar el plazo y dar más plazo para que se prorrogue el hecho de que no se pueda contratar a honorario, y sigue habiendo contratas a honorario, ¿no? Entonces también se fijan topes de máximo 16 horas en aula, pero no se consideran, por ejemplo, todo lo que son las horas pagadas por conceptos de preparación de clases, pruebas, corrección de pruebas, preparación de clases, atención de estudiantes. Todo eso para nosotros es agobio laboral. Y eso obviamente en algunos casos pasa que nuestros colegas tienen que estar atendiendo a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en los pasillos, en los halls, en los patios, etcétera. Incluso se ha dado la toma de pruebas fuera de horario definido en contrato. Eso es un abuso. Y eso obviamente hace que el abusado de alguna manera trate de no complicarse mucho, entonces va a esas horas que le piden. Y bueno, hemos tenido que salir nosotros desde la asociación exigiendo que esas horas se paguen, porque no puede ser que se les tenga que estar exigiendo a profesores y profesoras por hora que tengan que venir a tomar pruebas en horarios que no tiene definido su contrato. Por lo tanto, para nosotros eso es clara, hay una intención de conservar la precariedad laboral en la universidad que hace posible esta suerte de atender a una cierta cantidad de alumnos que fundamentalmente la hacemos nosotros, las y los profesores por hora de clase o académicos por hora de clase. Bueno, la ley 21.094 señala que ¿Profesor? podrán contratar sobre la base de honorario solo la prestación de servicio o labores accidentales y que no sean habituales de la institución. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿se fijan? Bueno, eso se ha ido postergando ya por lo menos 4 años, desde que apareció la ley 21.094. Y además tenemos que considerar que más del 70% de nuestros colegas, profesores y profesores por hora de clase, tienen contratos precarios, vale decir, tienen contratos semestrales, cosas que en cualquier momento se los pueden dar por terminado, vale decir, termina un semestre y finalmente le pueden avisar, ¿sabe qué más? No vamos a prescindir de su servicio el próximo semestre, siendo que ese profesor, por ejemplo, lleva 4, 6, 7 años haciendo clases semestralmente en vez de haberle hecho ya un contrato de continuidad. Por lo tanto, para nosotros debe haber una base común para todas las universidades del Estado que garanticen derechos laborales y políticos. Voy a dar un ejemplo muy simple. Hay profesores y profesoras por hora de clase que hacen clases en la Universidad de Chile, por ejemplo.
En la Universidad de Chile ellos votan por el rector, en las elecciones de rector. En cambio acá no podemos votar. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un trato distinto. Entonces, ese desnivel, esa autonomía que algunos la definen de una manera, otros de otra, para nosotros, a nuestro entender, si tenemos un mismo empleador, que es el Estado, debiéramos tener los mismos derechos, tanto laborales como políticos. Bueno, conclusión. Para nosotros es importante que la Comisión de Trabajo y ustedes puedan reflexionar al respecto y puedan apoyar lo que pudiera ser una ley interpretativa de la ley 21.094 para que se respeten los derechos laborales y no se interpongan criterios de los DFL de la dictadura que perpetúan estas lógicas autoritarias, la cultura del abuso y la precariedad laboral, como ya he explicado. Bueno, en las preguntas podemos profundizar un poco más. Y además queremos solicitar una comisión investigadora que revise todo esto que estamos señalando. Tenemos muchos antecedentes, podemos entregar una carpeta con un dossier de elementos que ustedes pueden verificar todo esto que estamos diciendo. Así que bueno, yo ya me pasé 3 minutos, 4 minutos de los 10 minutos que me dieron, así que agradecido y abierto a contestar preguntas. Está también presente el secretario general de la Asociación de Académicos, Sergio Sáez, que también es importante que él pueda también aportar, digamos, con respuestas a las preguntas que nos pudieran hacer. Así que, pues somos un equipo y por lo tanto también es alguien que pudiera estar disponible para responder. Gracias. Muchas gracias al profesor Bruno Geraldino por su exposición. Si nos puede hacer llegar después los distintos antecedentes, por lo pronto la exposición, pero además los distintos antecedentes que hizo mención durante la exposición. Antes de darle la palabra al señor Roberto Pizarro, le damos la bienvenida al señor Salvador Orozco, representante del Ejecutivo el día de hoy. Tiene la palabra el señor Roberto Pizarro, presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Talca. Adelante, señor Pizarro. Muchísimas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión, diputados, diputadas. Nosotros vamos a exponer los antecedentes o los elementos que están ocurriendo en la Universidad de Talca, que han ocurrido, que han sido motivo de la carta que hicimos llegar, pero para ello, y con su venia, presidente, lo que va a exponer el profesor José Tello, que es secretario subrogante y tesorero de la Asociación de Académicos. Y también queremos que en esos 10 minutos, en este tiempo, voy a hacer uso brevemente de la palabra, don José Pérez de Bailey, que es el presidente de la ANEF, que nos acompaña en esta ocasión. Así que si usted me lo permite, presidente, le podríamos dar la palabra al profesor Tello primero y a don José Pérez posteriormente. Muchas gracias. Dele nomás y las felicitaciones por la reelección a don José Pérez también de la ANEF. Así es. Gracias, presidente. Los saludo a la distancia también. Gracias por el saludo. Adelante, don José Tello. Muy amable, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes por su intermedio a las diputadas y diputados que están presentes. La presentación que vamos a hacer a continuación es sumamente resumida porque los hechos son muchísimos. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más ejecutivo posible, como fue nuestro colega Bruno de la Universidad de Santiago. Primero vamos a introducir qué es lo que es la Universidad de Talca, una derivada de la Universidad de Santiago, antiguamente Universidad Técnica del Estado, y derivada de la Universidad de Chile, los hechos que vamos a denunciar, nuestra solicitud y consulta. Respecto de lo que está sucediendo en la Universidad de Talca, primero, esta universidad es una universidad derivada de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica del Estado, que durante los años, hasta los años 80, al comienzo del 80, funcionaban en la ciudad de Talca, y luego de que fueran cerradas por la dictadura de la época, se creó la Universidad de Talca. Sus trabajadores, funcionarios administrativos y funcionarios académicos, quienes pudieron, pasaron a ser funcionarios de la Universidad de Talca. Los estatutos, que incluso llegan hasta la fecha, corresponden a los impuestos en el año 81, al igual que la Universidad de Santiago, y que se caracterizan por una estructura de poder vertical y poco participativa. Los hechos que vamos a denunciar corresponden al periodo del rector Álvaro Rojas Marín, que ejerció el poder en la Universidad de Talca por más de 28 años y que hoy día ha dejado el cargo porque no podía repostularse. Aun cuando existen denuncias y procedimientos tanto en la Contraloría Regional del Maule y los tribunales laborales, los hechos que vamos a denunciar no se han corregido y se siguen repitiendo hasta abril del presente año. Aun cuando en mayo de este año se realizaron elecciones y tenemos un nuevo rector,
el gobierno universitario no se ha renovado en su totalidad y se requiere la necesaria tutela de una institución como esta Cámara para que investigue, sancione y estimule la transparencia y la adopción de prácticas de gobierno universitario acorde con los estándares democráticos y de justicia laboral que han comenzado a reproducirse en las distintas instituciones del Estado chileno. Los hechos. Primero, hechos que tienen que ver con persecuciones y acosos laborales para funcionarios tanto académicos como también administrativos, y que se materializan en la instrucción de investigaciones sumarias como mecanismos de amedrentamiento a los funcionarios que han alzado la voz o que han hecho ver las irregularidades, procesos de calificación académica sin respetar las normas asociadas y de manera arbitraria, subjetiva y discriminatoria, y procesos de jerarquización académica subjetivos, inconsistentes con las distintas disciplinas de los colegas académicos y nada transparente. Los casos más emblemáticos en este sentido son los procesos de calificación que se realizaron durante el año 2020, que afectaron a la totalidad de la planta académica regular y donde un conjunto importante de colegas fueron calificados como deficientes, siendo que la pauta por la cual debieron ser calificadas, los debieron haber calificado como buenos o al menos regulares. Bueno, un rector que lleva o cumplió más de 28 años en el cargo, claramente tiene el poder para poder hacer lo que quiera, más aún teniendo un estatuto muy vertical, donde los cuerpos colegiados se repiten luego en las autoridades unipersonales. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra universidad. Hechos relacionados con discriminación y arbitrariedad laboral. Uno es la fijación de las rentas. Efectivamente, la Universidad de Talca, aun cuando tiene una escala única de remuneraciones, tenemos profesores que son de la misma jerarquía y que ganan sustancialmente distinto, donde existen docentes del mismo rector que tienen un sueldo muy superior al presidente de la República, y profesores que son titulares, donde en su conjunto no reciben las mismas remuneraciones, profesores que son asociados, donde también se dan discriminaciones de renta, y profesores que están en la planta de asistente, planta regular asistente, que notoriamente tienen distintas rentas. Y eso sin considerar que en materia de equidad de género todavía persisten tremendas brechas en las remuneraciones. Discriminación de los derechos, discriminación en los nombramientos de cargo, incluso eliminando cargos de elección democrática, reemplazándolos por cargos de designación. Un caso muy emblemático es el caso de la Facultad de Economía y Negocios a la que pertenezco, donde antiguamente, hasta el año 2004, existían departamentos académicos donde el director del departamento era elegido democráticamente por sus pares, y posteriormente el rector Rojas procedió a eliminar los departamentos académicos y dejar solo la escuela, y nombrando de manera designada a los directores de esas unidades académicas. Tercero, discriminación en los derechos de los funcionarios académicos en función del tipo de contrato. Y esto no solamente se notó en la última elección de rector, sino que también en la votación para aprobar o rechazar la propuesta de adecuación estatutaria de la universidad de acuerdo con la ley 21.094. En el caso de la elección de rector, a los profesores que son de la planta conferenciante se les otorgó un peso relativo de su voto, llegando hasta 1/8 de lo que corresponde a un académico de la planta regular. Los académicos de la planta regular son cerca de 200 funcionarios, en cambio la planta no regular o la planta conferenciante son más de 400. Lo que en la práctica significó que 199 académicos determinaran quién sería el rector de la universidad, siendo que el universo de votantes era de 600. También se dio el caso de la discriminación en el derecho político en el referéndum sobre aprobación o rechazo de los estatutos de la universidad, donde a los profesores de la planta conferenciante se les discriminó también con una proporcionalidad de su voto, llegando al 50%. Las situaciones que estamos denunciando ya se han dado a conocer, incluso están en la prensa. Hoy día nosotros tenemos una solicitud de investigación
a la Contraloría Regional del Maule, pero ya llevamos más de un año esperando una respuesta del Contralor y no hemos tenido nada. Respecto del proceder de la autoridad o el gobierno universitario, por lo menos hasta abril de este año, es una actitud contumaz. Es decir, no obstante, habiendo dictámenes, habiendo resoluciones, habiendo sentencias, siguen realizando las mismas prácticas, desoyendo totalmente a la autoridad. Como ejemplo, a la fecha existen 18 dictámenes de la Contraloría Regional del Maule que declaran ilegales los procesos de calificación que fueron utilizados como persecución a algunos académicos, y ante los cuales el gobierno universitario desoye a la autoridad contralora y repite el mismo proceder no solamente una vez, sino que, en un caso particular de un profesor, ya 4 veces. 4 veces procede de la misma forma, 4 veces la Contraloría Regional del Maule ha declarado ilegal el proceder, pero la universidad, y en este caso el gobierno corporativo, no enmienda su actitud. Segundo, existen varias declaraciones de ilegalidad por sumario administrativo. El caso muy particular es el de nuestro presidente, que en 4 meses fue sujeto de 5 sumarios, todos ellos declarados ilegales, y siendo que en toda su vida, el profesor titular de la universidad, nunca había sido sujeto de... Y para guinda de la torta tenemos una sentencia de la Corte Suprema que afecta a una funcionaria de la universidad y que el gobierno universitario a la fecha, ya más de 2 años, no ha procedido a su cúmplice y por lo tanto sigue ahí esperando la funcionaria que se le reconozcan sus derechos laborales. En función de todo lo anterior, lo que estamos solicitando es constituir una comisión investigadora para que conozca en detalle los hechos denunciados en el marco de la vulneración de los derechos laborales y se proceda de alguna manera a tutelar el nuevo gobierno universitario para asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los colegas diputadas y diputados. Muchas gracias. ¿Y hablar el presidente de la ANEF también? Sí, por acá, adelante. Muchas gracias, presidente diputado Alberto Undurraga. Gusto saludarle a la distancia y por su intermedio a todos los integrantes también de la estratégica e importante Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Aprovecho de saludar también a don Pedro Muga, que está ahí al lado suyo, como siempre hay profesionales que acompañan esta comisión. Y bueno, y a los docentes que están acá, yo de manera, como lo hemos hecho siempre, cuando nos piden estar presente y acompañar procesos como son tan complejos en el mundo universitario, si es cierto, tenemos una relación indirecta, pero también estratégica, porque son también asociaciones de académicos y académicas. Muy bien lo decía también el profesor Bruno de los H, que saluda a la distancia. Hay una suerte de espacio de tierra de nadie, en donde hoy día los elementos que presenta don José Tello, profesor, y también Roberto Pizarro, que ha tenido esta perseverancia a liderar esta asociación de funcionarios y académicos, académicas, quisiera reforzar y respaldar eso que se está señalando, presidente, con mucha claridad también, y reforzar la solicitud que precisan, porque ya es una larga agonía de mantener una situación que, bueno, hoy día hay una expectativa. Está don Carlos Torres debutando como nuevo rector de la Universidad de Talca. Esperamos que exista un giro, y lo quiero también así declarar públicamente, pero no puede quedar en vano porque hoy tenemos resabios y alteraciones y vulneración de los derechos fundamentales. Por eso esta comisión es tan importante y estratégica que nos escuchen, porque ahí todavía hay docentes, y en particular me voy a permitir nombrarlo, tengo la autorización por parte del académico también para señalarlo, Carlos Villalobos, doctor en economía en Alemania, 10 años como residente ahí, impartiendo clases, es joven docente, hoy día está sin sueldo, está siendo cuestionado, digamos, una situación donde efectivamente ya el daño físico y mental también tiene componentes que son humanos, y por lo tanto uno puede graficar que todo esto que se relata en una presentación muy fría, pero muy clara, muy contundente, tiene un efecto humano inmediato en un docente con la trayectoria que tienen el que acaba de mencionar Carlos Villalobos y los profesores que representan esta asociación de académicos y académicas en la figura de Roberto Pizarro y José Tello. Entonces, presidente, yo solo respaldar esa solicitud, ojalá puedan ponderar ustedes en su rol fiscalizador
la importancia, porque sería un ejemplo también de buena práctica hoy día que estamos con esta mirada expectante, con el control ciudadano, social, autoexigente, que también podamos dar una ventana a esta posibilidad de que también vamos democratizando los espacios donde muy bien, por si van a ambos docentes, no lo voy a repetir, pero creo que eso tiene que cambiar y no es algo que sea distinto al rol que tienen ustedes, también de la importancia que ejercen como parlamentario y parlamentaria. Por eso, desde la ANEF, en nuestro reconocimiento a la importancia de ustedes en esa comisión, presidente, por su intermedio, y también al respaldo incondicional, permanente, y también, ojalá, sea recogido este planteamiento a la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Talca, porque eso tiene impacto y bajada, como otra derivada, para los no docentes y para los propios alumnos y alumnas que también lo han pasado mal en estos últimos años. Por ahí me quedo, presidente, un gusto verles a todos y todas y gracias por su atención. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias entonces al señor Roberto Pizarro, al señor Sergio Sáez, al señor Roberto Pizarro, exactamente, al señor Mella y al presidente de la ANEF por su exposición. ¿Se ofrece la palabra en preguntas o comentarios? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. No solamente para expresar a quienes expusieron esta tarde, escuché, y yo creo que hablo por muchos de acá, escuchamos con bastante atención lo expresado. Nuestro silencio no significa más que haber escuchado con bastante atención la gravedad de los hechos que nos señalan, puesto que nos ilustran respecto a estatutos que son absolutamente distintos a lo que uno está acostumbrado a conocer, que en general uno tiene en su mente relaciones laborales derivadas del Código del Trabajo, pero en muy pocas ocasiones tiene vulneraciones de derechos tan fundamentales derivados de relaciones distintas y que uno además esperaría que fueran bastante más armoniosas en el ámbito universitario. En lo personal, sin duda que esta suerte de estatutos propios, estatutos de autonomía, nos tienen que llamar a reflexión respecto a la posibilidad de seguir recabando mayores antecedentes y quizá reformular también, ¿por qué no?, en el ámbito laboral, puesto que, insisto, yo creo que lo denunciado o lo expresado son bastante graves a mi juicio. Y solamente quiero expresarle mi solidaridad, pero al mismo tiempo expresar que ojalá hagan en forma expresa la solicitud de comisión investigadora porque en lo personal existe un ánimo, en lo personal creo yo, para llevar adelante estas comisiones y al mismo tiempo proponer mejoras legislativas sustantivas en el ámbito de la estabilidad laboral. Eso, señor presidente. Gracias. El diputado Andrés Giordano. Gracias, presidente. Primero que todo, saludar a la comisión, a los invitados, a don José Tello, Roberto Pizarro, a Bruno Gerardino por la clara exposición, por la valiente exposición además en esta comisión. También saludar fraternalmente a José Pérez de Belli, no solo por su elección, sino además porque tiene un cuadro atrás de Clotario Bles, que hace 22 años falleció en el año 90, uno de los precursores de la ANEF, así que un saludo fraterno a toda la ANEF por su intermedio, presidente. Mencionar que, bueno, yo también fui dirigente sindical y recuerdo el caso en el 2017 de una huelga de trabajadoras subcontratadas de aseo en la USACH, que nosotros y nosotras de nuestra organización apoyamos. Y el subcontrato, al igual que los honorarios, son una forma de precarización que definitivamente, ¿no?, vamos a tener que abordar. Porque realmente lo que se esconde detrás de estas formas de establecer relaciones laborales y subterfugios para esconder la precariedad, me parece que devela también la calidad de país que somos capaces de construir. Y en los momentos en los que estamos viviendo, por cierto que hay una tarea muy importante, creo que esas dos aristas, subcontrato y honorarios, debiese preocupar durante los próximos años a esta comisión. Quiero hacer un par de preguntas, entonces, del cuadro laboral, sobre todo el que nos planteaba don Bruno Gerardino, ¿no? Se desprende que hay serias dificultades por esta discriminación entre trabajadores y trabajadoras que cumplen una misma función para ejercer el voto, ¿no? Eso quedó bastante claro, pero me imagino que esto también debe tener repercusiones en las condiciones salariales, o condiciones laborales en su conjunto. Entonces,
Quería preguntarle directamente, y también extiendo la pregunta, por supuesto, a la Asociación de Académicos y Académicas de Talca. Los profesores por hora hacen trabajo académico que no es remunerado, además, y usted lo planteaba en el grueso, ¿no? Que hay además horas de preparación de pruebas, de clases, etcétera, pero suele ser esta la tónica además que se esconde detrás de esta forma de regular la relación laboral. ¿Y qué pasa con la investigación, ¿no? Porque eso es algo que es fundamental, sobre todo a propósito, por ejemplo, de la acreditación de las universidades. Esa es la pregunta número uno, y la segunda tiene que ver con el rol sindical que cumplen, ¿no? Que debe ser muy complejo además de abordar, dadas las condiciones precarias que ustedes han denunciado. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, un profesor por horas para ejercer el derecho a trabajo sindical, a horas sindicales, que es un derecho que asiste a todos los dirigentes sindicales y todas las dirigentes sindicales en Chile? Esas dos preguntas, y con eso me quedo por ahora. Gracias, presidente. Muchas gracias por la pregunta. Yo preferiría que contestara Sergio Sáez. Espérese un poquito, un segundito, déjeme ver si es que hay otras preguntas. ¿Alguna? Perdón, ya. Ahora sí, parece que usted tenía razón, no hay ninguna otra. Adelante. Sergio, por favor, adelante. para responder. Bueno, muchas gracias profesor Sáez. Muchas gracias por recibirnos y escuchar nuestra situación. Bueno, vamos a... es largo, digamos, lo que sucede, pero yo quisiera intentar, digamos, transmitir un poco qué es lo que sentimos los profesores por hora, ¿cierto?, al interior de esto que Bruno llamaba, yo creo que con bastante certeza, esto de colonia dignidad, digamos, ¿no? Hay una diferencia entre lo externo y lo interno, ¿no? Pero vamos en concreto, ¿cierto?, a cómo vivimos nosotros, ¿cierto?, esta precariedad y este abuso laboral. Por un lado, por ejemplo, ¿no?, hay toda una técnica del engaño, digamos, ¿no? Decirles, por ejemplo, que el año 1993, ¿cierto?, el Consejo Académico aprobó por unanimidad, ¿cierto?, reajustar a partir de octubre de ese año, justamente en un 100% las remuneraciones, ¿cierto?, de los profesores por hora, particularmente, ¿cierto?, por la condición precaria que estaba. Sin embargo, ¿no?, eso solamente alcanzó, ¿no?, al 50%. Es decir, aquí hay una deuda histórica con los profesores por hora. Y como los profesores por hora, ¿cierto?, de una u otra manera, ¿cierto?, van cambiando, ¿no?, esto cae en un manto de olvido. Y aquí hay una cosa muy grave, digamos, que tiene que ver con el engaño. Nosotros queremos transmitir, ¿cierto?, cómo se continúa engañando, ¿cierto?, al interior de la universidad, cómo incluso, ¿cierto? Mire, escuchen lo siguiente, ¿no? Nosotros pusimos, ¿cierto?, frente por la negación justamente de voto, ¿no?, pusimos un reclamo ante el Tribunal Electoral Metropolitano, ¿no? Y cuando fue convocado justamente el actual rector Solesi, ¿no?, para que respondiera a las preguntas, la pregunta del testimonial del 8 de noviembre del 2018 fue la siguiente. Le pregunta si es efectivo o no, y les consta que los profesores por hora realizan funciones docentes. ¿Y qué responde él? Dice, el personal contratado por horas de clase que por cortesía se les denomina profesores realizan docencia. Es decir, el menoscabo, el prestigio, digamos que en todas partes este señor, ¿cierto?, este rector ha dicho incluso hasta en televisión que por cariño nos dicen profesores, ¿no? Sin embargo, ¿no?, si no fuera por estos profesores por hora, realmente no habrían profesionales que hubieran salido de nuestras aulas. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿cierto?, nosotros hacemos más del 70% de las clases de nuestra universidad. Más aún, hay algunas carreras en que si no fuera por los profesores por hora, nadie se hubiera recibido. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no solamente hacemos clases, sino que también, ¿no?, guiamos tesis, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es algo permanente. Y lo otro, el engaño. O sea, ¿cómo se engaña, no? El año 2014, cuando nuestra universidad, ¿cierto?, abrió, digamos, mediante otra forma para que ingresaran más estudiantes a ejercer su derecho al estudio, nosotros como organización estuvimos de acuerdo. Le dijimos, sí, rector, estamos dispuestos a eso, pero le advertimos. Le dijimos, ojo con lo siguiente, ¿no? Ese ingreso, ¿cierto?, a nuestra universidad tiene que ser exitoso, lo cual significa que nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias justamente para ello, ¿no? Lo cual implicaba, entre otras cosas, justamente poder ayudar, contribuir, ¿cierto?, tener espacio adecuado. ¿Y qué pasó? Lo que pasó, ¿cierto?, es que nuestros cursos, que eran de 30 a 40, aumentaron a 70 a 80 estudiantes. ¿No? Fue impresionante esa situación, lo cual obviamente redundó en un trabajo extraordinario, muy fuerte, ¿no? Frente a esto, frente a los cuestionamientos, ¿cierto?, porque no se estaba haciendo cargo la autoridad de esto, hubo un engaño. ¿Qué se dijo? Mira, vamos a crear una asignación especial para todos aquellos profesores, ¿cierto?, que realizan cursos
con más de 70 o 80 alumnos, ¿no? Y en los considerando, ¿cierto?, de esto que hizo, dijeron que resulta necesario retribuir adecuadamente a los profesores por hora de clase que realizan docencias que son relevantes y de interés nacional. Y crearon una asignación de docencia adicional, justamente que van a beneficiar a estos profesores. Y así nos tuvieron engañados durante años, no, si esto ya viene, esto está detenido en Contraloría. Y sin embargo, la realidad, ¿no?, fue que el mismo agosto de 2014, ¿cierto?, la Contraloría rechazó esto por mal hecho, ¿no? Incluso dijo, digamos, nosotros nos vamos a abstener justamente de poder darle curso a esto porque no está claro qué es lo que significa asignatura masiva. Pues, esta es una cosa, yo diría, ¿cierto?, básica de lógica, ¿no? Es decir, no es posible que dentro de una resolución, dentro de algo legal, ¿cierto?, se hable de asignatura masiva sin que haya una definición de la misma. ¿Qué es lo que es asignatura masiva? 5 estudiantes, 10, 20, 50.000, ¿no? Entonces, aquí hubo un engaño deliberado, porque cuando esto fue rechazado por parte de la Contraloría, ¿ustedes creen que la autoridad dijo, vaya, esto lo vamos a hacer bien, realmente vamos a corregir las observaciones? Pamplina, no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como ya habían engañado justamente a los profesores, estaban tranquilos, ¿cierto? Y esto lo mantuvieron cubierto con un manto de duda. Entonces, ese es el engaño, digamos, que ha hecho Solesi y compañía, digamos, al interior de la Universidad de Santiago. Otro hecho, digamos, que es gravísimo. Yo creo que todos nosotros, digamos, los que ya peinamos algunas canas, ¿cierto?, conocemos a Rita Góngora, probablemente, ¿cierto?, o algunos podrán, digamos, consultarlo a su padre. Ella es una orgullosa, ¿no?, es una orgullosa profesora de inglés, ¿cierto?, de nuestra Universidad Técnica del Estado, ¿no? Dense cuenta, digamos, que todos nosotros, ¿cierto?, estamos asignados a una categoría, ¿no? Se nos define la categoría, hay varias categorías, así que es lo mismo que las jerarquías, ¿no? Y sin embargo, o por errores administrativos, ¿cierto?, esta profesora que entró en 2007, ¿cierto?, hasta el día de hoy mantiene la misma categoría. Y eso ha ido en detrimento, ¿no?, de su remuneración a un nivel gigantesco. Es decir, más de 20 millones de pesos, ¿cierto?, se le deben a esta profesora, ¿no? Y esto está sucediendo allá. Y no es el único caso, son muchos otros casos. Ahora, profesor, sí. tenemos que ir terminando, si puede redondear su respuesta. Sí, perfecto. El tema, se nos planteaba, ¿cierto?, el tema de la investigación. De hecho, tenemos varios profesores por hoy que efectivamente investigan, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, aquí no hay un reconocimiento de parte de la autoridad respecto a la investigación. Incluso tenemos el mismo caso del profesor Bruno Gerardino, ¿no?, quien es juez internacional, ¿cierto?, en una serie de temas, ¿no?, quien tiene justamente una serie de artículos easy, digamos. Y cuando él pidió efectivamente que se le asignara como correspondía, ¿cierto?, la acreditación adecuada, la autoridad simplemente se negó. Porque dense cuenta que son utilizados, ¿cierto?, todos los aportes en artículos, en investigación, ¿cierto?, por parte de la autoridad para poder lograr la acreditación, ¿no? Y para poder, ¿cierto?, alcanzar el famoso, ¿cierto?, 5% del AFI, ¿no? Pero sin embargo, cuando el profesor pidió, justamente se le negó. Profesor, le tengo que señalar de nuevo que redondee, por favor. Listo, ese es el último punto. En investigación, nosotros hacemos investigación, sin embargo, ¿cierto?, a los académicos sí se les considera y se les paga lo que corresponde, y sin embargo, por el hecho de ser profesor por hora, pese a que se utiliza justamente este aporte que nosotros hacemos, no se nos paga. Entonces, la discriminación realmente es gigantesca. Gracias por habernos escuchado. Falta una Gracias, profesor. Profesor Pizarro, y terminamos. Muy corto, presidente, muchas gracias. Con respecto a lo que preguntaba el diputado Giordano, nosotros tenemos el problema que por un lado tenemos profesores de la planta regular, que son la planta, y la planta no regular, que son los profesores contrata. ¿Qué ocurre? Que los profesores de contrata, que son alrededor del doble de los profesores de la planta, tienen sueldos que son también la mitad de los otros profesores, hacen docencia, hacen investigación, que era la pregunta que hacía el diputado, y aportan a los indicadores de la universidad. Pero en ese contexto también no hay un menoscabo en términos del sueldo, en términos de aspectos incluso de condiciones laborales, sino también en lo que es, lo que fue, por ejemplo, lo que señaló el profesor Tello, derivado del el peso de su voto. Y eso entonces no ocurre en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile los contrata y los planta tienen igual peso
solamente se les restringe por la jornada, pero a ambos por igual. Entonces, acá hubo una discriminación, tanto para la votación de rector como para la votación de la adecuación estatutaria. Vaya para la suma, creemos nosotros que acá hay una situación que es altamente irregular, que no corresponde a universidades del Estado, donde incluso se persigue la libertad de pensamiento, donde las universidades debiese ser el crisol del disenso democrático, crítico, porque el Estado necesita a sus universidades para que sean faros que iluminen en situaciones de incertidumbre, y para ello necesitan la mayor libertad académica, pero es una libertad que además genere, o sea, encuadre en espacios de autonomía académica, pero autonomía que es para el marco intelectual, para el marco académico, para el marco administrativo, pero no para la vulneración de derechos fundamentales, dentro del cual están los derechos laborales y también incluso derechos humanos. Y eso creemos que es muy grave y por eso pedimos esa comisión investigadora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Queremos agradecerle a los profesores Geraldino y Sáez de la Universidad de Santiago y a los profesores Pizarro y Tello de la Universidad de Talca, así como al presidente de la ANEF, don José Pérez, agradecerle su tiempo, sus exposiciones. Yo les pediría que nos hagan llegar los distintos materiales que expusieron y además los que comprometieron. Y de verdad, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con la tabla. Te quedan 14. Vamos. No, solo muy cortito, 15 segundos pedí, al igual que el colega acá, Héctor Ulloa, cuenten con este diputado, con esta diputación para llevar adelante la comisión investigadora que han solicitado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Vale, Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, vamos a continuar con el estudio en general del proyecto de ley que está en el boletín 14624-13, que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa. Este proyecto ha sido objeto de varias observaciones y varios comentarios, por lo tanto queremos escuchar a la señora ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a quien le damos la bienvenida para ver qué opina respecto del tema, respecto del proyecto, y en caso que el proyecto no sea el camino que más le satisfaga al Ejecutivo, de qué alternativas nos ofrece, porque hay interés de la Comisión de promover el trabajo de los jóvenes. Adelante, ministra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a la y los diputados presentes, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional. Quisiera señalar en primer lugar que el Ejecutivo no solamente comparte la intención que promueven los mocionantes y en particular quien ha hecho el liderazgo de esta moción, el diputado Juan Santana, sino que además con datos objetivos ha establecido políticas para el sector trabajo que precisamente lo que buscan es promover en este periodo de recuperación de empleo pospandémico a aquellos sectores que se han visto más rezagados en la reincorporación al mundo del trabajo, siendo un grupo objetivo importante el de los jóvenes, de las y los jóvenes, así como también las personas mayores de 55 años y las mujeres. En ese sentido, lo primero que quisiera señalar es que el espíritu que mueve la moción es un espíritu que compartimos, pero que sin perjuicio de aquello queremos proponerle a la Comisión Trabajo y Previsión Social la posibilidad de establecer una mesa de trabajo conjunta ejecutivo-legislativo que busque llevar a la materialización de las iniciativas que puedan sacar adelante, digamos, una promoción del empleo juvenil, para lo cual les pedimos tener a la vista en primer lugar algunos elementos concretos que nos impiden hoy día poder apoyar la moción, entre los cuales quisiera citar para poner en común con la comisión que a partir de la ley 21.165 que estableció una jornada parcial alternativa para los estudiantes trabajadores, esta ley reciente, una ley que tiene alrededor de 3 años, se ha sometido a evaluación por parte del Consejo Superior Laboral, que este organismo tripartito que creó la reforma laboral de la presidenta Bachelet, ha determinado que si bien en este sector, que es un poco más acotado porque es entre jóvenes de 18 a 24 años, se valora la iniciativa legal en curso,
sin embargo hay una serie de datos que no se han podido levantar por debilidad de las estadísticas que hay sobre la materia en el sector. Por eso era y es tan importante lo que la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo estableció en su minuto en torno al registro electrónico laboral, que lamentablemente no se implementó y que ahora se está nuevamente haciendo un impulso para poder contar con todos los sistemas informáticos que permitan tener este levantamiento estadístico. Cuidado, don Pepe. ¿Está bien? En ese contexto queremos proponerle a la comisión, como señalaba, poder realizar una mesa de trabajo conjunta ejecutivo-legislativo para que en el plazo de 2 meses pueda presentar una idea legislativa en común que aborde materias tales como aquellas que se constituyen como incentivo a la contratación de jóvenes. Existen algunos instrumentos como el subsidio al empleo joven y la cotización joven, pero que nos parece que deben ser revisados, evaluados y mejorados. Son subsidios que de alguna u otra forma tienen como incentivo la misma idea detrás, pero que hay que efectivamente ver si su adecuación, ambos instrumentos son tienen una vigencia ya bastante prolongada en el tiempo, requiere o no modificaciones para el momento actual que estamos viviendo. Asimismo, y en segundo lugar, evaluar también aquellas normas que pueden ser de carácter discriminatorio a efecto de promover la contratación de jóvenes o de personas sin experiencia. Y en tercer lugar, evaluar la posibilidad de algún tipo de cuota sobre el flujo futuro de trabajadores, pero con medidas que nos permitan a la vez luego realizar la fiscalización del cumplimiento de dicha cuota. Lo señalo porque como ustedes también están en conocimiento, las políticas públicas que se implementen deben tener a la vez también una capacidad o ir acompañada de una capacidad registral que nos permita verificar que efectivamente se cumplan o no y se pueda ejercer la labor inspectiva respectiva en el caso de incumplimiento. Y en ese sentido es importante tener alineados entonces que si hay una política de cuotas para un determinado sector, existe efectivamente una capacidad de contrarrestar el cumplimiento o no de dicha cuota. Ponemos estos antecedentes y esta propuesta a disposición de esta comisión porque nos parece que, como señalé, el espíritu fundamental de la moción es un espíritu que el Ejecutivo comparte y en la implementación es donde queremos proponerles buscar un acuerdo que pueda ser satisfactorio para ambos poderes del Estado. Eso, presidente. Para precisar, ministra, usted habló de incentivos, el segundo lo perdí, y el tercero, cuota de los flujos. ¿Cuál es el segundo? Normas que puedan ser discriminatorias, sin perjuicio de aquello sea un listado que no es tal cual. Okay. Estaba buscando otra palabra, pero esa la interpreta muy bien, diputada. No es exhaustivo, sino que... Sí, no es un listado cerrado. Ok, perfecto. Es una... Y con un plazo de 2 meses para estar presentando antes del 31 de julio, entonces, un proyecto de ley. Se ofrece la palabra a la propuesta de la ministra del Trabajo y Previsión Social. Gracias, presidente. Saludar a la ministra. Me parece que todos compartimos que lo que pretende este proyecto, su idea, lo que está buscando es algo muy loable y muy necesario hoy día, porque efectivamente está tratando de abordar una realidad que es muy compleja para la juventud y ha sido históricamente compleja, ¿sí? Así es. Así que yo valoro esta mesa de trabajo y además que tenga un tiempo acotado, eso es lo más importante, porque las mesas de trabajo normalmente son como el Valium para que las cosas después no terminen pasando. Pero cuando hay una fecha y con un objetivo concreto, que es presentar un proyecto o con una resolución del trabajo que se haga en esta mesa, de aquí a 2 meses me parece que es algo muy concreto y se valora eso porque claramente demuestra la intención, en este caso de parte del Ejecutivo, de tomarse muy en serio este tema, porque si no sería una mesa de trabajo. Hemos visto 1000 veces mesas de trabajo que empiezan y que no terminan nunca. Así que muy bien. Feliz si es que se puede participar y ojalá empecemos lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Ulloa.
No, en primer lugar, agradecer la presencia de la ministra. Yo en lo personal lo valoro muchísimo que haya venido a proponer esta fórmula, que en lo personal me parece súper adecuada. Aprovecho de saludar al diputado Santana, que es el autor uno de los autores de esta iniciativa. Yo tuve la posibilidad, ministra, de hablar este fin de semana, como fue distrital la semana pasada, estuve con estudiantes de Chiloé, de la Universidad de Los Lagos, y le estuve planteando esta iniciativa, y fue muy bien recibida. Son alumnos tercero, cuarto y quinto, que obviamente el tema es cómo romper ese círculo vicioso, que en algún momento lo conversamos con el diputado Santana, el tema de romper la primera barrera de contratación, porque se exige experiencia, y cómo vamos a llegar cómo vamos a tener empleo si nuestra primera oferta o nuestra primera vinculación o postulación a un trabajo. Entonces, ¿cómo romper esa primera barrera de entrada? Ahora, si es a modo de incentivo, si es a modo de cuota, en lo personal me parece que debemos avanzar hacia un proceso donde evidentemente el tema de fondo es el desempleo juvenil, que está por sobre el promedio nacional. En el estudio de este proyecto hemos visto que estamos en el 25, 26% y en el 30% en el caso del empleo juvenil femenino. Por tanto, todo lo que apunte al fin, en lo personal me parece que es adecuado. Y al mismo tiempo preguntarle, ministra, cómo es una propuesta en conjunto entre el Ejecutivo y esta comisión, en la práctica cómo se lleva a efecto este trabajo en conjunto, más allá del plazo, cómo se presenta, cómo se hace la propuesta cuando tengamos finado el texto. Eso, gracias, presidente. Perdón, antes de darle la palabra a la ministra, no sé si hay más comentarios. Diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestra ministra, agradecer su exposición y también la disposición a realizar esta mesa técnica y poder recoger las distintas inquietudes y las distintas problemáticas que se tienen en relación a esta temática muy importante, el cual el diputado Luis Cuello me la encargó encarecidamente, a quien estoy reemplazando el día de hoy. Y por supuesto consideramos que un plazo totalmente acotado de 2 meses me parece que es un tiempo muy razonable para abordar esta temática que es tan sentida y que sabemos que hace mucho tiempo muchas personas necesitan tener este tipo de legislación para poder tener una vida laboral prontamente, digamos, y no pasar por toda esta etapa de angustia, incertidumbre que tenemos muchas veces las personas cuando estamos más jóvenes, ¿no? Y que obviamente queremos poder desarrollarnos de manera plena en la sociedad. Así que a disposición, por supuesto, de participar y también agradecer la disposición de este Ejecutivo de tomar justamente estas temáticas que nos convocan a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado. A mí me parece muy bien porque yo creo que hay que hacerse cargo de un problema que es absolutamente real, sobre todo en los sectores de jóvenes que no tienen educación regular, porque cuando uno mira las cifras se da cuenta claramente que la inserción laboral, por ejemplo, después de la pandemia, fue mucho más dificultosa, ¿cierto?, para la gente que no tenía un título profesional que los que sí tenían título profesional. La gente, incluso hay datos que demuestran que quienes tenían título profesional entraron con mayor rapidez y en mayor cantidad que los jóvenes que no tenían esa posibilidad. Y por lo tanto es ahí en donde seguramente vamos a tener que poner nuestros esfuerzos. Y también haciendo eco de lo que ha dicho algunos expositores aquí, como la misma OIT, que la verdad no le gustó mucho el proyecto como estaba y había que hacer varias modificaciones. Yo creo que está muy bien que el gobierno nos proponga algo, considerando también algunas experiencias y legislación comparada, por ejemplo, como pusieron aquí, ¿cierto?, en el caso de Alemania o el caso de otros países en donde efectivamente se integra a los jóvenes, en algunos casos con salarios menores que los regulares, pero justamente para ganar experiencia, que en el fondo se valora mucho, eso tiene un precio en el mercado, ¿cierto? La experiencia tiene un precio en el mercado y de esa manera se interpreta para que los jóvenes entren al mundo laboral quizás con ingresos menores para luego pasar, ¿cierto?, a una etapa de más normalidad. Así que yo feliz de poder recibir un proyecto distinto y mejorado. Ahora quisiera aprovechar también la presencia de la ministra, presidente, si usted me permite, para hacerle algunas consultas, porque
nosotros nos hemos enterado, ¿cierto?, por la prensa y se ha dicho copiosamente que se están haciendo algunos diálogos sociales justamente por la reforma previsional. Entonces yo le quisiera pedir a la ministra que cuando se terminen esos diálogos, entiendo yo que eso va a ser pronto, se le pueda comunicar a la comisión formalmente, ¿cierto?, quiénes fueron los convocados, con quién se conversó, y algunos resúmenes, si es posible, de algunas visiones, justamente para nosotros poder tener esa información también como insumo para la discusión previsional que viene. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y obviamente también a Salvador acá presente. Gusto tenerlos acá como siempre. Bueno, yo quiero, en calidad de diputado nuevo, con 2 meses y medio en el cargo, también sumarme a la pregunta del colega Héctor Ulloa respecto de cuáles son las modalidades para llevar a cabo esta mesa, esta mesa de trabajo técnica, ¿no? Pero adelanto desde ya nuestra total disposición a participar de aquella. Y solo para, quizás como profundizar un poco más en el debate, yo creo que las conversaciones, sobre todo las que sostuvimos con el colega Santana, nos hablan de 2 dimensiones de problemas de acceso o de barreras de entrada al mundo del trabajo, particularmente en jóvenes, ¿no? Y creo que son 2 problemas distintos, pero que se pueden abordar con el lineamiento que ya ha mencionado el Ministerio, la ministra de acá. Uno son los trabajadores jóvenes, trabajadoras jóvenes también, sin ningún tipo de educación técnica o profesional, que buscan entrar a un empleo por distintas razones, formalizar un empleo, y tienen barreras de entrada por un carácter etario, es decir, la complejidad etaria que representa el acceso al mercado laboral. Pero por otro lado, y esto lo mencionaba con harta fuerza el diputado Santana, el sector que sí tiene educación profesional o técnica, pero que se encuentra con esa barrera de entrada de la experiencia laboral, que requiere no solo el título, sino además haber desempeñado la función para la que se estudió, y por lo tanto ahí hay una complejidad que tenemos que abordar. Y creo que teniendo esas 2 aristas en mente, más los 3 lineamientos que ya esbozó la ministra, creo que esta mesa de trabajo puede tener un resultado muy provechoso, y que de nuevo manifestar mi total disposición a trabajar en ello. Sí, presidente, bueno, sumarme a las palabras de los colegas y las colegas, valorar el interés del Ministerio del Trabajo en constituir un espacio de conversación, de diálogo para efectos de perfeccionar una iniciativa cuyo propósito acá ya se ha mencionado, compartimos mucho y muchas. Yo creo que esto, si es que existe disposición, hay que tener junto con la claridad que requieren los objetivos de la misma iniciativa, cuestiones que seguramente van a significar un esfuerzo por parte del Estado. Es decir, desde el punto de vista de la fiscalización, yo creo que debemos también ser sumamente claros en que necesariamente para poder revisar de que una medida como la que se implemente en el futuro se pueda cumplir y por tanto dejen de existir estas barreras discriminatorias, el Estado va a tener que jugar un rol, ¿no? Y esto es parte también de otros debates que se dan en ámbitos como el trabajo o en otras áreas también del desempeño de la sociedad civil, en donde el Estado juega un rol. Y en este caso a mí me parece que el gobierno va a tener que asumir un rol de fiscalización. Acá hay una barrera de entrada que es muy sentida, lo que decía el diputado acá presente, en orden al sentido que le hace muchas veces esta iniciativa a jóvenes profesionales en regiones. Yo se los comentaba en la sesión en la que se inició la tramitación de este proyecto, que cuando uno habla de jóvenes sin experiencia en regiones generalmente, o en cualquier territorio, hace mucho sentido, porque es una cuestión que se repite paulatinamente. Entonces vuelvo a repetir el valor que tiene que el gobierno asuma esto como una tarea, que establezca un plazo acá delante de todo en la comisión, y que ojalá de ese trabajo salga una propuesta bien valiosa, tomando en consideración aspectos que aquí en la comisión también se han expuesto. Yo, por ejemplo, recuerdo que dentro de la exposición de la OIT, si bien no habían experiencias relacionadas con cuotas, sí habían experiencias, por ejemplo el caso colombiano, en donde se hablaba del flujo, una cuota dentro del flujo. Entonces, para ser bien claro, hay una experiencia ya a nivel de región en donde políticas públicas como estas se han implementado, y eso por supuesto se ha complementado con otras iniciativas que son similares a las que en nuestro país también se han implementado, como por ejemplo el subsidio al empleo joven, que
que desarrolla el CENSE y que si bien no hay una evaluación, que fue una de las observaciones que hicimos acá respecto al efecto que eso ha generado en lo práctico, son cuestiones que pueden perfectamente complementarse en cualquier iniciativa que podamos presentar en el futuro. Así que eso, ministra y presidente. Eso hemos leído en el diario. Oye, bueno, me doy la palabra. Primero agradecer a la ministra que esté acá y que nos haya hecho esta propuesta. La verdad que este es un proyecto que tiene un propósito bien notable de apuntar a las políticas de primer empleo y de empleo juvenil, ambas. Y si bien la idea de cuotas del stock, los distintos sobre el stock de trabajadores en cada institución, los distintos representantes de distintas instituciones que estuvieron, no les pareció del todo una buena idea, compartían el propósito, y sí algunas cuotas de flujo como las que señalaba recientemente el diputado Santana. Entonces yo creo que esta mesa de trabajo que nos ofrece el Ejecutivo a través de la ministra, que tiene un plazo, como bien decía la diputada Sandón, que de aquí al 31 de julio tiene que expresarse o en un nuevo proyecto de ley o en indicaciones a este proyecto, la verdad que me parece que va en el camino correcto. Quiero señalar algunas cosas que me imagino de la forma de trabajo por mesas anteriores. La asistencia a todos invitados, abierto a toda la comisión. El funcionamiento en tiempos normales deberá ser en ambas sedes, primero en el Ejecutivo, después en el Legislativo, pero por temas de aforo le vamos a pedir, ministra, que pueda hacer en la oficina del Ejecutivo, en el Ministerio, porque acá no se permite más que una cantidad de asesores, entonces finalmente podría atentar contra el buen desarrollo de la mesa. Y que la Constitución sea lo antes posible el primer lunes que usted esté. Entiendo que el próximo lunes usted está en Ginebra, pero a lo mejor el siguiente, digo lunes porque son los días que es posible, ¿no? Pero entiendo que el lunes siguiente ya está. En principio sí, diputado, pero Chile va a pasar a presidir el comité de administración de la OIT que sesiona el lunes siguiente. Entonces está por resolverse quién va a representar al Estado. Y es posible que sea... O sea, son 2 lunes más la constitución de la mesa. Yo creo que podríamos constituirla antes con el subsecretario. Perfecto. Luego yo me sumo, perfecto. Porque si son 2 meses no podemos perder el tiempo. Entonces, en ese sentido, veamos si la mejor agenda el próximo lunes o el siguiente, lo vemos después y convocamos a todos. Perfecto. O ese o el otro. O sea, perfecto. ¿Les parece? Señora ministra, tiene... por aforo no se puede en esta oportunidad. Ministra, ¿hay algunas preguntas que le hicieron? Adelante. No está prendido. No está prendido. Ahí sí. ¿Aló? Sí, bueno, yo creo que se han planteado, bueno, primero agradecer por parte del Ejecutivo la disposición de la comisión. Sin duda, como señalaba, es un tema que nos preocupa a todos y efectivamente creo que tenemos que buscar las fórmulas que permitan que esto curse de una manera que sea más efectiva. Por lo pronto, quiero señalar que ya lo ha adelantado un poco el presidente, la forma de funcionamiento es a través de que ustedes designen una contraparte, lo va a coordinar esa contraparte el asesor parlamentario, sería la primera sesión este lunes o el lunes próximo, como conversamos recién. El proyecto de ley o la iniciativa legislativa, yo pediría que dejemos abierto, a propósito de la pregunta del diputado Ulloa, cuál va a ser la mejor fórmula. Lo que sí les puedo dar garantía que en el evento de que se presente o un nuevo proyecto de ley o una indicación sustitutiva, va a llevar, por cierto, el justo y debido reconocimiento a los autores de la moción y en particular al liderazgo del diputado Juan Santana en esta materia, que es lo que corresponde y procede. Respecto de todos los temas que aquí se plantean, también vamos a tener que abrir espacio de conversación, al menos con otras 2 carteras, evidentemente. Una de ellas es con la Secretaría General de la Presidencia, quien también va a estar convocado a esta mesa, y con los colegas del Ministerio de Hacienda, a fin también de que podamos resolver ciertas iniciativas que puedan ir en relación a la mejora a los subsidios. Hay algunas preguntas, pero que en realidad no son de este tema, sino que son del tema de pensiones. Por su intermedio, presidente, señalar que efectivamente están acercándose el final de los diálogos previsionales,
que la modalidad, solo para anticipar quienes han concurrido a ellos, concurre una delegación de cerca de 30 personas en representación de empleadores, 30 de trabajadores y 30 de gobierno, que usualmente son menos. En alguna región, por región me refiero, en algunas regiones hemos tenido más trabajadores y en otras hemos tenido más empleadores. Paralelo a este diálogo tripartito de carácter social, se abren en las seremías del trabajo y previsión social las denominadas audiencias técnicas, donde distintos organismos técnicos y organizaciones de la sociedad civil han ido a entregar sus opiniones. En particular, en la región metropolitana, para información de la comisión, que se realizó el diálogo, me parece que hace aproximadamente una semana y media, en dependencias de la Universidad de Santiago, junto con en ese caso, por ejemplo, concurrieron más empleadores que trabajadores, pero en ningún caso ha estado desbalanceado de una forma tal que impida la realización del diálogo con el carácter tripartito. Y en paralelo, en la región metropolitana se realizaron alrededor de 4 sesiones de audiencias técnicas porque había mucho interés por participar. Y solo para dar cuenta, porque por cierto vamos a presentar un recuento general a la comisión para su conocimiento, a este diálogo técnico asistieron centros de estudio. Por ejemplo, asistió Chile 21, Libertad y Desarrollo y CIEDES, que es uno de los organismos que ve estos temas previsionales. Asistieron también movimientos sociales, en particular asistió Nomás FP, así como también ANACPEN, que es la Asociación de Pensionados y Pensionadas del Nuevo Sistema, que en realidad es el sistema de FP, que se llama así porque se le denominaba así en relación a las antiguas cajas. Y también asistió la industria, en particular asistió la Asociación de FP, que presentó sus propuestas. El diálogo va a tener una sesión a la cual nos vamos a encargar de invitar, sin perjuicio de que podamos exponer acá sus resultados, a los integrantes de esta comisión, porque va a concluir con un seminario nacional y un seminario internacional en el cual se van a dar la cuenta de los resultados del diálogo, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el encargado del proceso metodológico de lo que se está llevando a cabo. En la metodología existen medios de verificación de cada una de las opiniones expuestas, para lo cual se realizan grabaciones previa autorización de los asistentes a los diálogos a fin de poder sistematizar dicha información, y va a quedar todo esto consignado en un informe además de carácter público, ¿ya? Eso entiendo que respondería a su consulta por su intermedio, presidente. Muy bien, quiero proponerle entonces, si les parece, a la comisión que suspendamos hasta el 31 de julio el tratamiento del proyecto de ley que estamos viendo a la espera de los resultados de esta mesa de trabajo, y acordamos también participar activamente como comisión en la mesa de trabajo que nos ha propuesto la señora ministra del Trabajo y Previsión Social. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias, ministra. Sin más que tratar, se levanta la sesión.